Capítulo 69. ¿A dónde irá el Buda? Un día de tormenta, un asceta llamado Uttija fue a visitar al Buda. Ananda le condujo hasta su cabaña y se lo presentó. Invitó al asceta a tomar asiento, y Ananda le ofreció una toalla para que se secara. Uttija preguntó al Buda: «Monje Gautama, ¿el mundo es eterno o se acabará algún día?» El Buda sonrió y dijo: «Asceta Uttija, con tu permiso, no responderé a la pregunta». Uttija, entonces, preguntó: ¿es el mundo finito o infinito? Tampoco responderé a la pregunta. Bueno, pues, ¿el cuerpo y el espíritu son uno o dos? Tampoco responderé a la pregunta. Cuando te mueras, ¿seguirás existiendo o no? A esta pregunta tampoco daré respuesta. O quizás sostienes que, después de la muerte, ni seguirás existiendo ni dejarás de existir. Asceta Uttija, tampoco voy a responder a la pregunta. Uttija, confundido, dijo: «Monje Gautama, te has negado a responder a todas mis preguntas, ¿a qué pregunta me responderías?» Y el Buda contestó: «Solo respondo a las preguntas relacionadas directamente con la práctica del dominio de la mente y el cuerpo para eliminar pesares e inquietudes». ¿Cuántas personas crees que se pueden salvar con tu enseñanza? El Buda permaneció en silencio. Uttija no dijo más. Ananda, sintiendo que el asceta creía que el Buda no quería o no podía responder a sus preguntas, se compadeció de él y le dijo: «Asceta Uttija, quizás este ejemplo te ayude a comprender mejor la intención de mi maestro. Supongamos que un rey reside en un palacio sólidamente fortificado, rodeado por una gran muralla y un ancho foso. Para entrar y salir hay una sola puerta, vigilada día y noche. El guardián permite la entrada solo a las personas que él conoce y a nadie más. Ha comprobado minuciosamente que, en el muro del palacio, no hay ningún orificio o grieta por donde pueda colarse siquiera un gato. Al rey, sentado en su trono, no le preocupa quién entra en el palacio. Sabe que el guardián impedirá la entrada a cualquier persona non grata. Lo mismo ocurre con el monje Gautama. No le interesa saber cuántas personas siguen su camino. Solo le interesa enseñar el camino que puede disolver la codicia, la violencia y el engaño para que, los que lo sigan, alcancen la paz, la alegría y la liberación. Pregunta a mi maestro cómo subyugar la mente y el cuerpo, y te responderá». El asceta Uttija comprendió el ejemplo de Ananda, pero, enzarzado aún en cuestiones de naturaleza metafísica, no preguntó nada más y se marchó un tanto insatisfecho de aquel encuentro. Pocos días después, otro asceta llamado Vakshagota fue a visitar al Buda. Sus preguntas eran de naturaleza similar a las de Uttija. «Monje Gautama, ¿puedes decirme si existe o no un yo?» El Buda permaneció callado. Después de formular varias preguntas y no recibir respuesta, Vakshagota se levantó y se marchó. El venerable Ananda preguntó entonces al Buda: «Señor, tú hablas del no-yo en tus discursos sobre el Dharma, ¿por qué no has respondido a las preguntas de Vakshagota sobre el yo?» Ananda, la enseñanza sobre la vacuidad del yo está destinada a guiar nuestra meditación y no a convertirse en una doctrina. La gente que la considere como una doctrina quedará atrapada por ella. He dicho en varias ocasiones que la enseñanza debe ser como la barca, para cruzar a la otra orilla, o como el dedo que señala la luna. No hemos de quedarnos atrapados en la enseñanza. El asceta Vakshagota deseaba que le ofreciera una doctrina. Si le dijera que el yo existe, estaría contradiciendo mi enseñanza. Y si le dijera que el yo no existe y se agarrara a esa respuesta como a un dogma, no obtendría ningún beneficio. Es mejor permanecer callado que responder a tales cuestiones. Prefiero que la gente piense que no conozco las respuestas antes de permitir que se vuelva esclava de sus visiones estrechas. Un día, el venerable Anuruddha fue interceptado por unos ascetas que se negaban a dejarle pasar hasta que no respondiera a su pregunta. La pregunta era: «Hemos oído que el monje Gautama es un maestro completamente iluminado y que su enseñanza es sutil y profunda. Tú, que eres su discípulo, podrás responder a esto. Cuando el monje Gautama muera,
¿seguirá existiendo o dejará de existir? Los ascetas dijeron a Anuruddha que debía seleccionar una de las 4 posibilidades siguientes. Cuando muera, el monje Gautama seguirá existiendo. Cuando muera, el monje Gautama dejará de existir. Cuando muera, el monje Gautama seguirá existiendo y dejará de existir. Cuando muera, el monje Gautama ni seguirá existiendo ni dejará de existir. El monje Anuruddha, sabiendo que ninguna de las 4 respuestas era compatible con la verdadera enseñanza, permaneció callado. Los ascetas no querían aceptar su silencio y trataron en vano de forzarle para que se decantara por una de ellas. Finalmente, el venerable dijo: «Amigos míos, de acuerdo con mi comprensión, ninguna de las 4 respuestas expresa con exactitud la verdad con respecto al monje Gautama». Los ascetas se echaron a reír. Y uno de ellos dijo: «Este monje debe de haberse ordenado muy recientemente. No tiene capacidad para responder a nuestra pregunta. Es evidente que no sabe. Dejémosle partir». Unos días más tarde, el venerable Anuruddha fue a ver al Buda y, trasladándole la pregunta que los ascetas le habían hecho, añadió: «Señor, por favor, ilumínanos para que podamos responder mejor tales cuestiones». El Buda dijo: «Anuruddha, es imposible hallar al monje Gautama mediante el conocimiento conceptual. ¿Dónde está el monje Gautama? ¿Es posible hallar a Gautama en la forma?». «No, señor». «¿Es posible hallar a Gautama en las sensaciones?». «No, señor». «¿Es posible hallar a Gautama en las percepciones, en las formaciones mentales o en la conciencia?». «No, señor». «¿Es posible hallar a Gautama fuera de las sensaciones?». «No, señor». ¿Es posible hallar a Gautama fuera de las percepciones, las formaciones mentales o la conciencia?». «No, señor». «¿Dónde puedes hallar a Gautama?». «Anuruddha, en este mismo momento te encuentras enfrente de Gautama y no puedes aprehenderlo. Pues mucho menos cuando muera». «Anuruddha, la esencia de Gautama, como la esencia de todos los dharmas, no puede ser aprehendida por el conocimiento conceptual ni por las categorías de la discriminación mental. Los dharmas han de ser percibidos en relación interdependiente con todos los demás dharmas. Para ver el verdadero rostro de Gautama, es necesario ver a Gautama en todos los dharmas que normalmente se consideran como no Gautama. Anuruddha, si deseas ver la esencia de una flor de loto, tienes que ver la presencia del loto en todos los dharmas, normalmente considerados como no loto, tales como el sol, el estanque, las nubes, el barro y el calor. Tan solo si lo contemplas de este modo podrás destruir la red de las visiones estrechas, la red de la discriminación mental que crea la prisión de nacimiento, muerte, aquí, allá, existencia, no existencia, puro, impuro, incremento y merma. Lo mismo debes hacer si deseas ver a Gautama. Las 4 categorías de los ascetas, existencia, no existencia, existencia y no existencia, y ni existencia ni no existencia, son telas de araña entre telas de araña que nunca podrán atrapar al inmenso pájaro de la realidad. Anuruddha, la realidad propiamente dicha no puede ser expresada ni por el conocimiento conceptual ni por el lenguaje oral o escrito. Lo único que puede ayudarnos a reconocer la esencia de la realidad es la comprensión que surge de la meditación. Anuruddha, una persona que no haya probado un mango no puede conocer su sabor, por muchas palabras y conceptos que otra emplee para describírselo. Solo podemos entender la realidad a través de la experiencia directa. Por eso he dicho a los monjes, en diversas ocasiones, que no se enreden en discusiones inútiles, perdiendo un tiempo precioso que puede utilizarse en la contemplación profunda de las cosas. Anuruddha, la naturaleza de todos los dharmas es no condicionada y puede ser llamada talidad, tatata. La talidad es la naturaleza maravillosa de todos los dharmas. El loto surge de la talidad. Anuruddha surge de la talidad. Gautama surge de la talidad. A alguien que surge de la talidad se le denomina tathagata, o aquel que viene así. Surgiendo de la talidad, ¿a dónde regresan todos los dharmas? Regresan a la talidad.
Regresar a la talidad puede también expresarse con el término tathagata, o aquel que va así. En verdad, los dharmas no surgen de ningún lugar ni van a ningún otro porque su naturaleza ya es la talidad. Anuruddha, el verdadero significado de la talidad es aquel que viene de ninguna parte y aquel que va a ninguna parte. De ahora en adelante deseo ser llamado Tathagata. Me gusta este término porque evita la discriminación creada por el empleo de las palabras yo y mío. Anuruddha sonrió y dijo: sabemos que todos surgimos de la talidad, pero reservaremos el nombre de Tathagata para ti. Cada vez que te refieras a ti mismo como Tathagata, recordaremos que todos tenemos la naturaleza de la talidad que no tiene principio ni fin. El Buda sonrió también y dijo: el Tathagata está complacido con tu sugerencia, Anuruddha. El venerable Ananda, que había estado presente en la conversación, siguió a Anuruddha fuera de la cabaña y le sugirió que compartieran esa conversación con el resto de la comunidad durante la discusión de Dharma del próximo día. Anuruddha aceptó con alegría y dijo que comenzaría relatando su encuentro con los ascetas de Savatthi. Capítulo 70. La codorniz y el halcón. Aunque el Buda nunca le había reprendido o corregido, el monje Svasti era consciente de sus propias limitaciones. Quizá no lo había hecho porque veía cómo se esforzaba por el dominio, aún sin conseguir, de los 6 sentidos. Siempre que el Buda corregía a un monje o a una monja, especialmente cuando las correcciones y consejos iban dirigidos a Rahula, Svasti se aplicaba la corrección como si fuera el autor de la falta, lo que le permitía profundizar en la práctica. El venerable Rahula progresaba rápidamente en su práctica y eso también beneficiaba su desarrollo espiritual. Un día, estando sentado en compañía de Rahula en el claro de un bosque, Svasti dijo que se sentía muy afortunado de ser un discípulo del Buda y añadió que, gracias a que había conocido la verdadera paz, la alegría y la libertad, no sentía deseo alguno por la vida del mundo. Rahula le puso en guardia: es posible que eso sea cierto, pero no te engañes. El esfuerzo para observar y controlar constantemente los sentidos es el fundamento mismo de la práctica y ni siquiera los discípulos más aventajados pueden permitirse relajar la vigilancia. Rahula le habló del monje Vangisa, un monje conocido por su inteligencia y don de la palabra. De hecho, era un poeta maravilloso que había compuesto varios gathas en los que ensalzaba al Buda, al Dharma y a la Sangha, recibiendo, incluso, las felicitaciones del Buda. Cuando Vangisa se hizo monje, estudió bajo la guía del monje Nigrodakapa, en Agalava, justo a las afueras de Savatthi. Pero cuando su maestro falleció, Vangisa se trasladó a Jetavana. Un día, mientras estaban mendigando, Vangisa le confió a Ananda que necesitaba su ayuda y consejo, pues su mente estaba perturbada por el deseo que sentía por las jóvenes que iban al monasterio a llevar ofrendas de comida. Ananda comprendía que Vangisa, como artista, se sintiera conmovido por la belleza. Apeló a ello para mostrarle cómo emplear la belleza del camino del despertar para trascender ese tipo de deseo que no producía más que ansiedad y obstáculos. Ananda le enseñó a dirigir la luz de la atención consciente sobre los objetos de contemplación para que viera con toda claridad la naturaleza vacía y transitoria de los dharmas. Vangisa practicó según las instrucciones de Ananda y llegó a dominar sus sentidos. Sobre dicha práctica, Vangisa escribió un poema que fue bien conocido por todos los monjes. Decía así: incluso después de ponerme el hábito azafrán, he corrido detrás de los deseos como un búfalo reclamando arroz del granjero, qué avergonzado me sentía. El hijo de un poderoso general, dotado de arco y flechas, podría rechazar el asedio de 1.000.000 de soldados, permaneciendo en la atención, no seré vencido, ni siquiera ante una multitud de bellas mujeres. Sigo al Señor que desciende del sol. Recorriendo apaciblemente este camino, todos los deseos se liberan. Convirtiéndome en dueño de mis sentidos, avanzo serenamente.
Aunque me encuentre con innumerables obstáculos, ninguno podrá perturbar mi paz. Como Vangisa era un hombre inteligente y de talento, a veces el orgullo se apoderaba de él y sentía un callado desdén por algunos monjes. Por suerte, gracias a la práctica de la atención, era capaz de reconocer esa arrogancia en su interior. Sobre dicho tema también compuso un gata. Discípulos de Gautama, venced la arrogancia. El camino del orgullo solo conduce al sufrimiento. El hombre que disimula silenciosamente su arrogancia se halla en el sendero del infierno igual que el hombre henchido de orgullo. Buscad, en su lugar, la felicidad de un corazón apacible. Practicad la atención para obtener los 3 conocimientos. El verdadero logro solo surge cuando se subyuga la arrogancia. Gracias a su profunda vigilancia, Vangisa fue capaz de trascender muchos pesares y obstáculos. Progresó rápidamente en el camino de la transformación y alcanzó el fruto del no retorno, lo cual fue confirmado por Sariputta el día en que su corazón y mente se abrieron. Vangisa compuso un poema para expresar su agradecimiento al Buda. Intoxicado por sueños de juventud, vagué por todas partes, ciudades y campiñas, hasta que finalmente encontré al Buda. Lleno de compasión, compartió conmigo su maravillosa enseñanza. Mi fe se despertó y vestí los hábitos de un monje. Permaneciendo en la atención despierta, concentrando mi corazón y mi mente, he obtenido los 3 conocimientos gracias al despierto. El Señor ha sembrado por doquier las semillas de la iluminación. Debido a que los seres moran en la oscuridad, Él ha mostrado el camino, las 4 nobles verdades, el noble camino óctuple, la paz, la alegría y la libertad. Sus palabras, tan sutiles y profundas, su noble vida, libre de toda falta, conducen hábilmente a todos los seres a la liberación. ¡Cuán profunda es mi gratitud! Una vez, en una sesión especial de enseñanzas destinada a los monjes más jóvenes, el venerable Sariputta puso de ejemplo al monje Vangisa. Les dijo que Vangisa, cuando comenzó su formación espiritual, se sentía a veces perturbado por ciertas aflicciones y estados mentales, pero que, gracias a una práctica llevada con determinación, pudo superarlos y alcanzar una gran comprensión. Por lo tanto, no os dejéis atrapar por ningún complejo mental, de superioridad o de inferioridad. Si practicáis la atención, permaneceréis conscientes de lo que sucede en vuestro interior y nada podrá atraparos. Aprender a dominar los 6 sentidos es un método maravilloso para avanzar con firmeza en el camino. Escuchando lo que contaba Raúl sobre Vangisa, Svasti sintió como si conociera a aquel monje. Le había visto alguna vez, pero nunca había hablado con él. Se prometió a sí mismo encontrar la oportunidad de conocerle mejor, pues sabía que podía aprender mucho de su experiencia espiritual. Svasti recordó la ocasión en que el Buda empleó la imagen del océano para explicar la práctica del dominio de los 6 sentidos. Dijo: monjes, vuestros ojos son un océano profundo donde se ocultan monstruos marinos, remolinos de agua y peligrosas corrientes. Si no actuáis con atención, los monstruos marinos, los remolinos de agua y las peligrosas corrientes atacarán vuestro barco y lo hundirán. Vuestros oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente son también océanos profundos donde se ocultan los mismos peligros. El recuerdo de aquellas palabras abrió la mente de Svasti. Los 6 sentidos eran, en realidad, océanos profundos cuyas olas podían alzarse en cualquier momento y hundirnos. El consejo de Raúl era digno de ser escuchado, no debía dormirse en los laureles. Había que practicar constantemente la enseñanza del Buda. Una tarde, estando el Buda en el monasterio de Jetavana, sentado fuera de su cabaña, relató una historia a los monjes más jóvenes para recordarles que debían observar y dominar los 6 sentidos y no dejarse arrastrar por las distracciones. Dijo así: un día, un halcón se lanzó sobre una codorniz, atrapándola con sus garras. Mientras remontaba el vuelo, la codorniz empezó a llorar, culpándose por haberse alejado del lugar donde sus padres le habían dicho que permaneciera. Si hubiera escuchado a mis padres, no me encontraría en este apuro. El halcón preguntó: ¿y dónde te dijeron tus padres que te quedaras, enana? En el campo recién arado, respondió la codorniz. Para su sorpresa,
El halcón le dijo: «Puedo atrapar la codorniz que desee en el momento que lo desee. Mira, te voy a dejar donde quieras, te concedo 1 hora más de vida. Luego vendré a por ti, te atraparé, te romperé el cuello y te comeré». Tal como había dicho, el halcón liberó a la codorniz en el campo recién arado. Sorprendentemente, la pequeña se subió de inmediato a un montículo de tierra recién arada y empezó a mofarse del halcón. Halcón, ¿para qué esperar 1 hora? ¿Por qué no bajas e intentas atraparme? El halcón, furioso, pegó sus alas al cuerpo y bajó en picado a toda velocidad. Pero la codorniz le esquivó ocultándose en un surco bajo el montículo de tierra. El halcón falló su intento y se golpeó contra el suelo con tal fuerza que se rompió el esternón y murió en el acto. Monjes, debéis vivir con atención en todo momento y dominar los 6 sentidos. Si la abandonáis, os adentráis en los dominios de Mara y, allí, el peligro es inevitable. Svasti estaba feliz por la cantidad de jóvenes monjes, sinceros y talentosos, que había en la sangha del Buda. Un día, fue invitado, junto con varios monjes, a casa de un laico llamado Citta. Vivía en el pueblo de Makchikasanda. Durante la visita, Svasti se percató de lo brillante que era uno de los jóvenes monjes. El discípulo laico Citta era conocido por su devoción a la enseñanza. Su corazón era grande y generoso y era tan amado y apreciado por la gente como el devoto laico Anathapindika. Citta invitaba a menudo a su casa a discípulos de mayor comprensión para hacerles ofrecimientos de comida y preguntarles sobre el Dharma. Para esta ocasión, invitó a 10 monjes ancianos y a 2 jóvenes monjes, Svasti e Isidatta. Cuando acabaron de comer, Citta se inclinó respetuosamente ante los monjes y les pidió permiso para sentarse frente a ellos en un pequeño taburete. Después, Citta hizo la siguiente pregunta: «Respetados venerables, he escuchado el Sutra Brahmajada donde el Buda explica las 62 visiones falsas de sectas contemporáneas. He escuchado, también, las preguntas que le hicieron al Buda los miembros de otras sectas con respecto a la vida, la muerte y el alma, como por ejemplo, si el mundo es finito o infinito, temporal o eterno, si el cuerpo y la mente son 1 o 2, si seguirá existiendo el Tathagata después de su muerte, si dejará de existir, si seguirá existiendo y dejará de existir, o si ni seguirá existiendo ni dejará de existir. Venerables, ¿qué origina estas visiones y preguntas de tipo esotérico?». Ninguno de los monjes mayores se aventuró a responder a la pregunta de Citta, incluso después de haberla repetido 3 veces. Svasti estaba avergonzado y sentía que sus orejas ardían. De repente, Isidatta tomó la palabra y, dirigiéndose primero a los monjes, preguntó: «Respetados hermanos, ¿puedo responder a la pregunta del discípulo laico Citta?». Y los monjes respondieron: «Monje, puedes hacerlo si así lo deseas». Entonces, dirigiéndose de nuevo a Citta, Isidatta dijo: «Señor, tales visiones y preguntas surgen porque la gente se apega a una visión falsa del yo. Si la gente abandonara la idea de un yo separado, no necesitaría escudarse en tales visiones ni preguntar sobre ellas». Citta estaba visiblemente impresionado por la respuesta del joven monje, y dijo: «Por favor, venerable, ¿podrías explicarlo con más detalle?». Generalmente, las personas que no tienen la oportunidad de escuchar ni de estudiar el camino del despertar piensan que el cuerpo es lo mismo que el yo, o creen que el yo está contenido en el cuerpo y que el cuerpo está contenido en el yo. De la misma manera, consideran que las sensaciones son el yo, o que las sensaciones están contenidas en el yo y el yo contenido en las sensaciones. Esas personas sostienen la misma visión con las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Están atrapadas por una visión falsa del yo y, precisamente por eso, se ven esclavizadas por las 62 visiones falsas que se exponen en el Sutra Brahmajala y por preguntas sobre lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno, 1 y 2, existencia y cesación de la existencia. Discípulo laico Citta, tales preguntas y visiones carecen de sentido cuando, a través del estudio y la práctica constantes, se destruye la visión falsa del yo. Todavía más impresionado por la sabiduría del joven monje, Citta preguntó respetuosamente a Isidatta: «Venerable,
¿De dónde eres? Soy de Avanti, señor. Venerable, he oído hablar de un joven procedente de Avanti, llamado Isidatta, que se hizo monje. Aseguran que es sumamente brillante y capaz, pero no le conozco personalmente. ¿Acaso le conoces tú? Sí, Zitta, le conozco. Entonces, venerable, ¿puedes decirme dónde se encuentra ese lúcido monje? Isidatta no respondió. De hecho, Zitta ya se había dado cuenta de que el joven monje que estaba sentado frente a él era Isidatta. Zitta preguntó entonces, ¿es posible que seas el monje Isidatta? Así es, señor, respondió Isidatta. Zitta, lleno de júbilo, exclamó, es para mí un gran honor. Venerable Isidatta, mi plantación de mangos y mi residencia privada en Machikasanda son lugares refrescantes equipados con todo lo necesario. Espero que nos visites a menudo. Te ofrecemos todo cuanto puedas necesitar, comida, hábitos, medicinas o un lugar donde vivir. Isidatta no dijo nada. Los monjes dieron las gracias a Zitta y se marcharon. Más tarde, Svasti supo que el joven monje no había vuelto a casa de Zitta. No deseaba que le colmaran de elogios ni de ofrendas, ni siquiera viniendo de un hombre tan respetado como ese benefactor. Svasti no coincidió con Isidatta durante algún tiempo, pero la imagen del brillante y humilde monje permaneció grabada en su mente y se hizo la promesa de seguir su ejemplo y de visitarle siempre que tuviera oportunidad de pasar por Avanti. Svasti sabía cuánto amaba el Buda a los jóvenes monjes que mostraban determinación, sabiduría e interés por el bienestar y la felicidad de los demás. Había incluso expresado lo mucho que dependía de ellos para la transmisión de la enseñanza a las futuras generaciones. No obstante, también había observado que el Buda se entregaba en cuerpo y alma a enseñar a todos los monjes, independientemente de sus capacidades individuales. Unos tenían más facilidad que otros. Un monje había abandonado la comunidad en 6 ocasiones, y en las 6 ocasiones, el Buda le había recibido para que lo intentara de nuevo. El Buda nunca dejaba de animar a los que les resultaba difícil recordar incluso prácticas tan simples como los 16 métodos de observar la respiración. Badali, un monje que vivía en Jetavana, tenía muchos defectos, pero el Buda decidió pasarlos por alto para brindar al monje la oportunidad de enmendarse. Badali parecía incapaz de seguir ciertas disciplinas monásticas. Por ejemplo, durante la comida, todos los monjes debían permanecer sentados hasta que hubieran acabado de comer. No estaba permitido levantarse para pedir una ración suplementaria ni para ocuparse de otras tareas. Esta disciplina se llamaba una sentada por comida, pero Badali no lograba recordarla. Su comportamiento en el monasterio era una frecuente causa de aflicción para los otros monjes. El Buda le había convocado varias veces en privado y le había dicho que hiciera la práctica de preguntarse cada mañana al levantarse, ¿qué puedo hacer hoy para contribuir a la felicidad de la comunidad? Pero después de varios meses, Badali parecía haber progresado realmente poco y muchos monjes, impacientes, le hablaban con dureza. Consciente de ello, el Buda se dirigió un día a la comunidad diciendo: «Monjes, aunque un miembro de la sangha posea defectos graves, no hay duda de que en su interior quedan algunas semillas de fe y de amor. Debemos relacionarnos con ese individuo de manera que sus buenas semillas estén protegidas y alimentadas, ya que, en su defecto, también perecerán. Monjes, si una persona pierde un ojo en un accidente, su familia y amigos harán lo posible para proteger el ojo que le queda, pues saben que desolador sería su futuro si lo perdiera. Por lo tanto, ayudad a proteger las semillas de la fe y del amor en vuestro hermano, tratándole bondadosamente». Svasti estaba presente cuando el Buda pronunció estas palabras y su actitud afectuosa le conmovió profundamente. Cuando alzó la mirada, vio que Ananda se estaba enjugando las lágrimas y comprendió que también él se había emocionado. El Buda era bondadoso y comprensivo, pero podía ser también severo cuando la ocasión lo requería. Una persona a la que el Buda no pudiera ayudar era realmente una persona sin futuro. Svasti estuvo presente en una breve pero impresionante conversación entre el Buda y un conocido domador de caballos, un hombre llamado Kesi.
El Buda preguntó a Kesi: ¿puedes explicarnos, por favor, cómo domas a los caballos? Kesi respondió: Señor, los caballos tienen diferentes temperamentos. Unos son muy dóciles y pueden ser domados con el simple uso de palabras dulces. Otros son más difíciles y requieren, además de dulzura, mano firme. Otros son todavía más testarudos y necesitan una disciplina férrea y nada más. El Buda se puso a reír y preguntó: ¿y qué haces cuando te encuentras con un caballo que no responde a ninguno de los tres métodos? Señor, en tal situación, es necesario matar al caballo. Si se le dejara vivir con el resto de la manada, su influencia negativa afectaría a todos. Señor, por mi parte, me gustaría saber cómo adiestras tú a tus discípulos. El Buda sonrió y dijo: yo hago lo mismo que tú. Unos monjes responden simplemente con dulzura. Otros requieren dulzura y también firmeza. Y otros solo progresan con una disciplina severa. ¿Y qué haces cuando un monje no responde a ninguno de estos métodos? Hago lo mismo que tú, lo mato. Los ojos del domador de caballos se abrieron alarmados. ¿Qué lo matas, dices? Creía que estabas en contra de toda violencia. Yo no lo mato como tú. Cuando una persona no responde a ninguno de los tres métodos de los que hemos hablado, no puede unirse a la sangha de los monjes. No le acepto como discípulo y eso es una gran desgracia. Cuando se le niega a alguien la oportunidad de practicar el Dharma en comunidad, pierde la oportunidad que surge solo una vez en 1000 vidas. ¿Qué es eso, pues, sino una muerte a la vida espiritual? Y no solo es una pena para la persona que ha sido rechazada, es también una gran tristeza para mí, pues yo siento amor e interés por ella y no pierdo la esperanza de que, un día, se abrirá la práctica del Dharma y volverá con nosotros. En el pasado, Svasti había visto al Buda reprendiendo y aconsejando a Rahula. También había estado presente en otras ocasiones en las que el Buda corregía a otros monjes. Ahora comprendía mejor el amor profundo que escondía cada una de sus reprimendas. Svasti sabía también lo mucho que el Buda le amaba, aunque nunca se lo hubiera dicho. Solo tenía que mirarle a los ojos para saberlo. Aquella noche, el Buda recibía a un invitado y Ananda le pidió a Svasti que se ocupara de preparar el té. El invitado en cuestión era un guerrero de porte orgulloso y aristocrático llamado Rohitasa, que viajaba con una espada resplandeciente colgada de su espalda. Al llegar a las puertas de Jetavana, Rohitasa desmontó de su corcel y dejó su acero prendido a la montura. Sariputta le condujo hasta la cabaña del Buda. El invitado era un hombre de un tamaño descomunal. Andaba a grandes zancadas y tenía una mirada penetrante. Cuando Svasti entró en la cabaña para servir el té, encontró a Rohitasa y a Sariputta sentados en pequeños taburetes enfrente del Buda, y a Ananda, de pie, detrás de él. Tras servir el té, Svasti se puso al lado de Ananda. Los tres hombres bebieron en silencio. Después de una larga pausa, Rohitasa tomó la palabra. Señor, ¿existe algún mundo donde no haya nacimiento, enfermedad, vejez y muerte? ¿Existe algún mundo donde los seres no fallezcan? ¿Qué medio de locomoción puede emplearse para dejar atrás este mundo de nacimiento y muerte y llegar a un lugar donde nadie perezca? El Buda respondió: no existe ningún medio de locomoción para abandonar este mundo de nacimiento y muerte, por muy rápido que viajes, aunque sea a la velocidad de la luz. Rohitasa unió las palmas de las manos y dijo: tus palabras son bien ciertas. Sé por propia experiencia que no es posible escapar de este mundo de nacimiento y muerte a través de ningún medio de locomoción, por muy rápido que éste sea. Puedo recordar que, en una vida previa en la que estaba dotado de poderes sobrenaturales, era capaz de volar más rápido que una flecha. De un solo paso, podía saltar desde el mar del este hasta el del oeste. Estaba decidido a escapar del mundo del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, y buscaba un lugar donde los seres no estuvieran oprimidos por el nacimiento y la muerte. Día tras día viajé a gran velocidad sin detenerme para comer o beber, descansar o dormir, orinar o defecar. 100 años estuve viajando de este modo sin lograr nada,
hasta que un día fallecí al borde de un camino. Señor, tus palabras son realmente ciertas. Nadie puede escapar del mundo del nacimiento y la muerte, sean cuales sean los medios de locomoción, ni siquiera volando a la velocidad de la luz. El Buda dijo, no he dicho, sin embargo, que no sea posible trascender el mundo del nacimiento y la muerte. Escucha, Roitasa. En realidad, sí que puedes trascenderlo. Te enseñaré el camino por el que lograrás tu propósito. El mundo del nacimiento y la muerte tiene su origen en tu cuerpo de casi 2 metros de altura y en él se encuentran, también, los medios de trascenderlo. Contempla tu cuerpo, Roitasa. Dirige la luz de tu conciencia despierta sobre el mundo del nacimiento y la muerte tal como se revela en tu enorme cuerpo. Contempla hasta que veas la verdad de la transitoriedad, de la vacuidad, del no nacimiento y de la no muerte de todos los dharmas. El mundo del nacimiento y de la muerte se disolverá ante ti y el mundo sin nacimiento y sin muerte se revelará por sí mismo. Te liberarás de todo pesar y temor. No necesitarás viajar a ninguna parte para abandonar el mundo de sufrimiento y muerte, solo tienes que observar profundamente la naturaleza de tu cuerpo. Los ojos de Sariputta brillaban como 2 estrellas mientras escuchaba al Buda y el rostro del guerrero Roitasa irradiaba una gran felicidad. Svasti estaba profundamente conmovido. ¿Acaso era posible descifrar la excelencia y la majestuosidad de la enseñanza del Buda? Era como una pieza de música épica. Aquel día, Svasti vio más claro que nunca que la clave de la liberación estaba en sus manos. Capítulo 71. El arte de afinar un sitar. Al finalizar la estación del retiro, el Buda emprendió viaje hacia el sur y se detuvo en el Parque de las Gacelas, en Isipatana, donde, 36 años antes, había pronunciado la primera enseñanza sobre las 4 nobles verdades. El tiempo parecía no haber transcurrido, pero habían cambiado muchas cosas desde el primer giro de la rueda del Dharma. La enseñanza se había propagado por todas las regiones de la cuenca del Ganges y los lugareños habían construido una estupa en conmemoración del acontecimiento, así como un monasterio donde vivían y practicaban muchos monjes. Después de enseñar el Dharma y de animar a la comunidad, el Buda se dirigió hacia Gaya. En Uruvela, visitó el viejo árbol de la iluminación. Le pareció más bello y más verde que nunca. En el bosque se habían construido muchas cabañas y el rey Bimbisara estaba planeando erigir una estupa en el lugar donde el Buda alcanzó el despertar. El Buda visitó también a los niños del pueblo. No eran diferentes de los de antaño. El pequeño cuidador de búfalos llamado Svasti tenía ahora 47 años y era un respetado anciano de la Sangha. Los niños ofrecieron al Buda las papayas que ellos mismos habían recogido. Todos sabían recitar perfectamente los 3 refugios. Desde Gaya, el Buda se dirigió hacia el nordeste, a Rajagaa. Al llegar a la capital, subió directamente al Pico del Buitre. Allí se encontró con el venerable Punna, quien le habló de la expansión del Dharma en la isla de Sunaparanta, donde acababa de finalizar la estación del retiro con varios monjes más. El número de personas en Sunaparanta que había tomado refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha había ascendido a 500. Durante los días siguientes, el Buda visitó los centros espirituales de la región. Una noche, mientras meditaba, oyó a un monje cantando sutras. Había algo extraño en su voz, quizás cansancio o desánimo. El Buda supo que aquel monje estaba teniendo dificultades en la práctica. A la mañana siguiente, Ananda le informó de que el monje que cantaba sutras la víspera era Sona, un monje que el Buda había conocido, hacía varios años, en Savatthi. El venerable Sona Kutikanna fue ordenado bajo la guía del venerable Mahakaccana, con quien había estudiado durante varios años en la montaña Pavatta, en la región de Kuraragara. Sona era un joven de buena familia, refinado e inteligente, aunque de constitución frágil.
Hacía grandes esfuerzos para llevar la vida sin hogar de un monje que toma una sola comida al día y duerme bajo los árboles. Pero su devoción por la práctica nunca flaqueaba. Después de un año, su maestro le llevó a Savatthi para que conociera al Buda. En esa primera ocasión, el Buda preguntó a Sona: Sona, ¿disfrutas de buena salud? ¿Experimentas alguna dificultad en tu práctica, en mendigar o en propagar el Dharma? Y Sona respondió: Señor, soy muy feliz y no experimento ninguna dificultad. El Buda le dijo a Ananda que preparara un lugar para que Sona durmiera en su cabaña. Aquella noche, el Buda se sentó a meditar en el bosque hasta las 3 de la madrugada y Sona, consciente de ello, no pudo conciliar el sueño. Cuando el Buda regresó a la cabaña, preguntó a Sona: ¿No duermes? No, señor, todavía estoy despierto. ¿No tienes sueño? Bueno, entonces, ¿por qué no recitas algunos gatas que hayas memorizado? El venerable Sona recitó los 16 gatas recogidos en el Sutra de la Plena Conciencia en la Respiración. Su voz era clara como una campana. No se atascó en ningún momento ni olvidó ninguna palabra. El Buda le felicitó. Recitas maravillosamente. ¿Cuántos años hace que tomaste la ordenación? Señor, hace poco más de un año. Esta ha sido mi primera estación del retiro. Así fue su primer encuentro. Después de oír su canto, el Buda supo que Sona se había esforzado demasiado. Le pidió a Ananda que le acompañara a su cabaña. Al ver al Buda, Sona se levantó de inmediato y le saludó. El Buda les invitó a ambos a sentarse a su lado, y después, le preguntó: antes de ser monje, eras un músico especializado en el sitar de 16 cuerdas, ¿no es cierto? Sí, señor, así es. Si las cuerdas del sitar no están tensas cuando tocas, ¿cuál es el resultado? Señor, si las cuerdas no están tensas, el sitar estará desafinado. ¿Y qué sucede cuando las cuerdas están demasiado tensas? Señor, si las cuerdas están demasiado tensas, corren el peligro de romperse. ¿Y si las cuerdas están tensadas en su justa medida? Señor, si las cuerdas están tensadas en su justa medida, el sitar proporciona una música maravillosa. Exacto, Sona. Si una persona es holgazana y perezosa, no progresa en la práctica. Pero si se esfuerza demasiado, sufrirá fatiga y desánimo. Sona, has de conocer tus propios límites. No fuerces el cuerpo y la mente más allá de sus capacidades. Solo entonces obtendrás los frutos de la práctica. El venerable Sona, comprendiendo lo profunda que era la sabiduría del Buda, se puso de pie y se inclinó ante él expresando así su gratitud. Una tarde, cuando el Buda regresaba del bosque de bambú, el médico Jivaka le invitó a subir hasta su cabaña en el pico del buitre. Jivaka observó con admiración cuán ágilmente subía el Buda por las escaleras de piedra. Tenía ahora 72 años y estaba saludable y vigoroso como siempre. Sus pasos eran relajados y serenos. Con una mano portaba el cuenco y con la otra mantenía levantada una esquina del hábito. El venerable Ananda caminaba del mismo modo. Jivaka se ofreció a llevar el cuenco del Buda, se lo pasó con una sonrisa, diciendo: «Sabes que el Tathagata ha subido esta montaña cientos de veces, sosteniendo siempre el cuenco sin dificultad». La escalera que ascendía por la ladera de la montaña, cuidadosamente tallada en la piedra, había sido un obsequio del rey Bimbisara, el padre de Jivaka. Una vez en la cima, el Buda invitó a Jivaka a sentarse con él en una amplia roca al lado de la cabaña. Jivaka se interesó por la salud y los viajes del Buda. Después, miró primero a Ananda y luego al Buda y, con voz solemne, dijo: «Señor, debo informarte de la situación. Algunos acontecimientos en la Sangha están directamente relacionados con la política actual del reino y creo que debes saberlo». El médico explicó al Buda que el venerable Devadatta deseaba reemplazarle como líder de la Sangha. Devadatta contaba ya con el apoyo de muchos monjes, así como de la élite gobernante.
Su principal consejero era el venerable Kokalika y estaba también respaldado por los venerables Katamoraka Tissa, Kandadeviputta y Samudadatta, los cuales, a su vez, contaban con un gran número de estudiantes. El venerable Devadatta era tan inteligente como elocuente y sumamente respetado por muchos monjes y discípulos laicos. Devadatta todavía no había declarado abiertamente su oposición al Buda y a sus discípulos más aventajados, pero hacía frecuentes alusiones a la edad avanzada del Buda, preguntándose si poseía todavía la capacidad para guiar a la Sangha. Había incluso insinuado que el modo en que el Buda exponía la enseñanza era demasiado anticuado para afrontar las necesidades de los jóvenes. Devadatta disfrutaba del apoyo de varios discípulos ricos. El príncipe Ajatasattu, por razones que Jivaka no alcanzaba a comprender, era su más devoto adepto. Ajatasattu veneraba a Devadatta tanto como el rey Bimbisara veneraba al Buda. El príncipe había hecho construir para Devadatta un gran centro espiritual en la montaña Gayasisa, allí donde el Buda había pronunciado el Sutra del Fuego ante los hermanos Kasapa y sus 1000 discípulos. Ajatasattu en persona llevaba frecuentemente ofrecimientos de comida al centro y los mercaderes y políticos, deseosos de mantener una buena relación con el príncipe, hacían lo mismo y asistían a las charlas de Dharma impartidas por Devadatta. La influencia del monje era cada día mayor. Unos 300 o 400 monjes se habían comprometido a apoyarle. Jivaka miró al Buda y después bajó la voz. «Señor, estoy seguro de que estas cosas, por sí solas, no son causa de preocupación, pero hay algo que realmente me preocupa. He sabido que Ajatasattu está impaciente por asumir el trono para poder llevar a cabo sus propios planes. El príncipe desea el trono alegando que nuestro padre lo ha monopolizado durante demasiado tiempo. Y Devadatta, por su parte, desea impacientemente que le cedas el mando de la Sangha. De hecho, estoy seguro de que le ha inculcado al príncipe pensamientos temerarios. Tengo esa impresión cada vez que visito el palacio para velar por la salud de la familia real. Señor, si algo inesperado le ocurriera al rey Bimbisara, tú y tu Sangha podríais quedar implicados. Por favor, ten en cuenta lo que te he dicho». El Buda respondió: «Gracias Jivaka por explicar al Tathagata la situación. Es importante saber lo que está ocurriendo. No te preocupes. Me cuidaré de que la Sangha no se vea implicada en estas desafortunadas circunstancias». Jivaka se postró ante el Buda y se marchó. El Buda le dijo a Ananda que no hablara con nadie de lo que Jivaka acababa de comunicarles. 10 días después, el Buda impartió un discurso de Dharma, en el bosque de bambú, a una asamblea de 300 discípulos. El rey Bimbisara estaba entre los presentes. El Buda habló de los 5 poderes necesarios para alimentar los frutos de la iluminación: la confianza, la energía, la atención, la concentración y la verdadera comprensión. Cuando el Buda acabó de hablar, el venerable Devadatta se levantó antes de que nadie pudiera formular una pregunta, se inclinó ante el Buda y dijo así: «Señor, eres un hombre de edad avanzada y tu salud no es la que era. Es el momento de tomarte un merecido descanso y de vivir los últimos días de tu vida libre de toda responsabilidad. La tarea de guiar a la Sangha es demasiada carga para ti. Señor, por favor, retírate, que yo serviré con gusto como nuevo líder de los monjes». El Buda miró a Devadatta y respondió: «Devadatta, gracias por tu interés, pero el Tathagata posee todavía la salud y la fortaleza adecuadas para guiar a la Sangha». El venerable Devadatta se giró hacia la comunidad y 300 monjes se pusieron de pie y juntaron las palmas de las manos. Devadatta dijo al Buda: «Hay muchos monjes que están de acuerdo conmigo. Por favor, Señor, no te preocupes. Sé cómo guiar a la Sangha. Permíteme que te libere de tu carga». El Buda dijo: «Ya basta, Devadatta, no sigas. Entre los discípulos más antiguos hay varios que poseen más capacidad y no he pedido a ninguno de ellos que asuma el liderazgo de la Sangha. Con mayor motivo, no me inclinaría a transferírtelo a ti. No posees aún la habilidad para guiar a la comunidad». El venerable Devadatta se sintió humillado ante la gran asamblea. Su rostro enrojeció de vergüenza y se sentó enfurecido. Al día siguiente, en el Pico del Buitre,
el venerable Ananda le dijo al Buda: «Señor, siento mucha tristeza por la conducta de mi hermano Devadatta. Me temo que está buscando el modo de vengarse de ti por haberle criticado delante de toda la comunidad. Tengo miedo de que se produzca un cisma en la sangha. Con tu permiso, desearía hablar en privado con él y ofrecerle mi consejo». El Buda dijo: «Ananda, si he hablado con severidad a Devadatta ante la comunidad y ante el rey es porque quería dejar claro que no le he elegido como sucesor para guiar a los monjes. Cualquier acción que Devadatta emprenda ahora será únicamente en su nombre. Ananda, si crees que hablando con él puedes calmarle, por favor, hazlo». Pocos días después, Jivaka visitó al Buda y le informó de que Devadatta tenía intenciones de crear una gran división en la sangha, aunque todavía no sabía cómo iba a hacerlo. Capítulo 72. Pacífica resistencia. Era el día del discurso semanal del Buda en el bosque de bambú. Una gran muchedumbre, entre la que se hallaba el rey Bimbisara y el príncipe Ajatasattu, se había reunido para escucharle. El venerable Ananda advirtió que el número de monjes de otros centros era incluso mayor que en las dos últimas charlas de Dharma. El venerable Devadatta estaba presente, sentado entre los venerables Sariputta y Mahakasapa. Una vez más, en cuanto el Buda finalizó su discurso, el venerable Devadatta se puso de pie y tras inclinarse ante el Buda, dijo: «Señor, enseñas a los monjes a vivir una vida simple, libre de deseos y de todo lo superfluo. Desearía proponer 5 reglas que reforzarán nuestro compromiso de vivir en la simplicidad. Primera, los monjes deben vivir en los bosques y no dormir nunca en pueblos y ciudades. Segunda, los monjes deben mendigar y no aceptar nunca invitaciones para comer en casa de discípulos laicos. Tercera, los monjes deben confeccionar sus hábitos con ropa desechada y no recibir nunca hábitos como ofrenda de los discípulos laicos. Cuarta, los monjes deben dormir siempre bajo los árboles y no en cabañas o construcciones de obra. Quinta, los monjes deben comer solo comida vegetariana. Señor, si los monjes siguieran estas 5 reglas, conseguirían vivir de manera simple y con pocas necesidades». El Buda respondió: «Devadatta, el Tathagata no puede aceptar tus reglas como obligatorias. El monje que desee vivir en los bosques tiene permiso para hacerlo. Pero es perfectamente correcto que otros vivan en cabañas, monasterios, pueblos o ciudades. El monje que desee mendigar su comida puede rechazar las invitaciones para comer en casa de los discípulos laicos, pero los demás deben sentirse libres para aceptarlas ya que proporcionan ocasiones favorables para compartir la enseñanza. El monje que desee confeccionar sus hábitos con ropa desechada es libre de hacerlo, pero los demás pueden perfectamente aceptar hábitos de discípulos laicos, mientras no posean más de 3. El monje que desee dormir bajo los árboles está autorizado a hacerlo, pero los demás pueden dormir en cabañas o edificaciones. El monje que desee comer solo comida vegetariana puede hacerlo, pero los demás pueden aceptar ofrecimientos de comida que contengan carne siempre que tengan la seguridad de que el animal no ha sido sacrificado expresamente para ellos. Devadatta, bajo el orden actual, los monjes tienen muchas oportunidades de establecer contacto con la laicidad y compartir la enseñanza con aquellos que deseen conocer el camino del despertar». El venerable Devadatta preguntó: «Entonces, ¿no aceptas las 5 reglas?» Y el Buda respondió: «No, Devadatta. El Tathagata no las acepta». Devadatta se inclinó ante el Buda y se sentó, ocultando una sonrisa de satisfacción. Aquella noche, mientras descansaba en su cabaña, en el bosque de bambú, el Buda dijo a Ananda: «El Tathagata comprende las intenciones de Devadatta. Estoy convencido de que pronto se producirá una escisión en nuestra comunidad». No mucho después, el venerable Ananda se encontró con el venerable Devadatta, en Rajaga, y se detuvieron a hablar un momento.
Devadatta informó a Ananda de que estaba creando su propia sangha y que organizaría sus propias recitaciones de preceptos, ceremonias de confesión, estaciones de retiros y días de pavarana para sus seguidores, separadamente de la sangha del Buda. Profundamente entristecido, el venerable Ananda informó al Buda de la decisión de su hermano. Durante la siguiente ceremonia de confesión, celebrada en el bosque de bambú, varios cientos de monjes que habitualmente acudían estuvieron ausentes. Ananda sabía que habían asistido a la ceremonia en el centro de Devadatta. Después de la ceremonia, varios monjes fueron a hablar con el Buda a su cabaña. Dijeron: «Señor, los monjes que han tomado partido por Devadatta se acercan para convencernos de que nos unamos a su sangha. Dicen que sus reglas son más rectas que las tuyas y tienen, como prueba, tu negativa a aceptar las 5 propuestas por Devadatta. Afirman que la vida monástica en el bosque de bambú es demasiado relajada, difiriendo muy poco de la de un laico. Dicen que siempre hablas de vivir de manera simple, pero que no eres capaz de instituir las 5 reglas que garantizarían esa vida para los monjes. Aseguran que eres un hipócrita. Señor, sus argumentos no pudieron convencernos. Nuestra fe permanece con tu sabiduría». Pero muchos monjes jóvenes que carecen de experiencia en la práctica, especialmente los que recibieron la ordenación del propio Devadatta, están abandonando la sangha para seguirle, atraídos por la práctica más austera de las 5 reglas. Hemos creído conveniente venir a informarte. El Buda respondió: «Por favor, no le deis demasiadas vueltas. La práctica de la vida noble y pura de un monje es lo más importante». Varios días después, Jivaka visitó al Buda en el Pico del Buitre para informarle de que Devadatta contaba ya con más de 500 monjes residiendo en su centro de Gayasisa. Jivaka le informó también de ciertas intrigas en la capital, en las que Devadatta jugaba un papel crucial, y sugirió al Buda que le excluyera públicamente de la sangha. La noticia sobre la sangha independiente de Devadatta se extendió con gran rapidez y la gente no dejaba de preguntar a los monjes sobre ello. El venerable Sariputta les aconsejó que respondieran a todas las preguntas diciendo simplemente: «Los que siembran malas semillas recogen malos frutos». Crear una escisión en la sangha es la violación más seria de la enseñanza. Un día, hablando con un grupo de monjes, el Buda mencionó el consejo de Jivaka de anunciar formalmente la exclusión del venerable Devadatta como miembro de la sangha del Buda. Sariputta reflexionó sobre la sugerencia de Jivaka y después dijo: «Señor, muchas veces hemos ensalzado públicamente la habilidad y la virtud del venerable Devadatta. ¿Qué pasará ahora cuando le denunciemos?». El Buda respondió: «Sariputta, cuando le ensalzabas públicamente, estabas diciendo la verdad». «Sí, señor. Estaba diciendo la verdad cuando ensalzaba la habilidad y la virtud del venerable Devadatta. ¿Estarás diciendo la verdad ahora si denuncias sus acciones?». «Sí, señor». «Entonces, no hay problema. Lo importante es decir la verdad». Unos días después, en una asamblea de personas laicas, los monjes anunciaron que el venerable Devadatta había sido expulsado de la sangha del Buda y que, a partir de ese momento, la sangha no asumía la responsabilidad de sus acciones. Curiosamente, los venerables Sariputta y Moggallana permanecieron en silencio durante estos acontecimientos. Ni siquiera respondieron a las preguntas de los laicos. El venerable Ananda, advirtiendo su reticencia, les dijo: «Hermanos, en ningún momento habéis opinado sobre las acciones del venerable Devadatta. ¿Acaso tenéis vuestro propio plan?». Ambos sonrieron y el venerable Moggallana respondió: «Exacto, hermano Ananda. Serviremos al Buda y a la sangha a nuestra manera». Los laicos no paraban de hablar del tema. Unos consideraban que el asunto se reducía a una cuestión de celos y de mezquindad. Pero otros, cuya fe en el Buda y en la sangha era inquebrantable, comprendían que el Buda tenía, sin duda, razones más profundas para denunciarle. Una tormentosa mañana, la gente de la capital recibió, consternada, la noticia de que el rey Bimbisara renunciaba al trono en favor de su hijo, el príncipe Ajatasattu. La ceremonia de la coronación del nuevo rey se celebraría al cabo de 10 días, con la luna llena.
Al Buda le preocupaba que no hubiera sido el rey Bimbisara en persona quien le informara de estos planes, pues, hasta el momento, siempre le había pedido consejo antes de tomar cualquier decisión importante. Pero su sospecha de que algo andaba mal se confirmó cuando Hibaka fue a visitarle unos días después. El Buda y Hibaka practicaron juntos la meditación caminando por un sendero de la montaña, con paso lento y silencioso y observando la respiración. Al cabo de un rato, el Buda invitó a Hibaka a sentarse con él en una amplia roca. Hibaka informó al Buda de que el príncipe Ajatasattu había puesto bajo arresto domiciliario al rey Bimbisara. El rey estaba recluido en sus habitaciones y solo la reina Bidei estaba autorizada a visitarle. Los dos consejeros más fieles del rey habían sido puestos, igualmente, bajo arresto, pues el príncipe temía que intentaran impedir la coronación. A sus familiares se les dijo, falsamente, que ambos consejeros necesitaban permanecer en el palacio varios días para atender importantes cuestiones políticas. Hibaka sabía todo esto porque había acudido al palacio para atender una enfermedad de la reina, quien le contó que, un mes antes, la Guardia Imperial había sorprendido al príncipe tratando de entrar en las habitaciones del rey a altas horas de la noche. Considerando sospechoso su comportamiento, le cachearon y al descubrir una espada oculta bajo su ropa, le llevaron ante el rey. Una vez informado de lo ocurrido, el monarca miró a su hijo y le preguntó, Ajatasattu, ¿por qué intentabas entrar en las habitaciones reales con una espada? Mi intención era matarte, padre. Pero, ¿por qué quieres matarme? Deseo ser rey. ¿Por qué has de matar a tu propio padre para ser rey? Si me lo hubieras pedido, hubiera abdicado inmediatamente en tu favor. No pensé que lo hicieras. Obviamente he cometido un grave error y te pido perdón. El rey preguntó a su hijo, ¿quién te ha impulsado a hacerlo? Al principio, el príncipe Ajatasattu se negó a responder, pero después del persistente interrogatorio de su padre, confesó que la idea provenía del venerable Devadatta. En plena noche, el rey hizo llamar a sus dos consejeros principales, pues deseaba conocer su opinión. Uno de ellos dijo que intentar asesinar al rey era un crimen que merecía la muerte, y por lo tanto, pedía que el príncipe y el venerable Devadatta fuesen decapitados. Pedía, incluso, la muerte de todos los monjes. Pero el rey no estaba de acuerdo. No puedo matar a Ajatasattu. Es mi hijo. En cuanto a los monjes, ya han dejado claro que ellos no se responsabilizan de las acciones del venerable Devadatta. El Buda supo prevenirlo perfectamente. Viendo que Devadatta era capaz de actos dañinos, desautorizó su relación con la Sangha. Pero tampoco quiero matarle a él. Es primo del Buda y ha sido un respetado monje durante muchos años. El segundo consejero exclamó, tu compasión no tiene igual, Majestad. Eres un digno discípulo del Buda. Pero, ¿qué solución propones? El rey dijo, mañana haré saber a todo el pueblo que renuncio al trono en favor de mi hijo, el príncipe Ajatasattu. Su coronación tendrá lugar en 10 días. Pero ¿qué pasa con el crimen de intento de asesinato? Les perdono a ambos, a mi hijo y al venerable Devadatta. Con un poco de suerte, algo aprenderán de mi perdón. Los dos consejeros y el príncipe se inclinaron profundamente ante el rey. El rey ordenó a los guardias que mantuvieran en secreto el incidente. Al día siguiente, tras conocer la decisión del rey, el venerable Devadatta se dirigió presuroso a la capital. Pidió una audiencia con el príncipe. Más tarde, este le dijo a la reina que el venerable Devadatta le ayudaría a organizar la ceremonia de la coronación. Pero todo lo que la reina sabía es que 2 días después de que el monje se reuniera con el príncipe, su marido y sus dos consejeros principales se hallaban arrestados en sus propias residencias. Hibaka concluyó diciendo, Señor, solo rezo para que el príncipe libere al rey y a los consejeros cuando concluya la ceremonia de la coronación. Al día siguiente, un mensajero real se presentó con una invitación para el Buda y sus monjes para asistir a la ceremonia de la coronación. Los soldados estaban ocupados engalanando las puertas y las calles de la ciudad con banderas y farolillos.
Cuando el Buda supo que el venerable Devadatta iba a asistir a la ceremonia acompañado de 600 de sus monjes, mandó llamar al venerable Sariputta y le dijo: «Sariputta, no asistiré a la ceremonia de la coronación y es mi deseo que tampoco asista ninguno de nuestros monjes. No podemos mostrar ningún signo de apoyo a un asunto tan injusto y cruel». El día de la coronación, la ausencia del Buda y de todos sus monjes fue descaradamente evidenciada por todos. El pueblo, intrigado, se enteró poco después de la noticia de que el rey Bimbisara y sus 2 consejeros estaban bajo arresto domiciliario. A partir de ese momento, una pacífica pero firme resistencia contra el nuevo régimen se puso en movimiento. El venerable Devadatta se proclamó líder de la Sangha, pero la gente, advirtiendo las diferencias entre la conducta de sus monjes y la de los del Buda, se abstuvo de dar ofrecimientos de comida a los seguidores de Devadatta. Esta respuesta negativa del pueblo constituía, al mismo tiempo, un rechazo al nuevo rey. El rey Ajatasattu se enfureció al tener noticia de esta resistencia pasiva, pero no se atrevió a hacer nada contra el Buda o su Sangha, pues sabía que, si lo hacía, recibiría poderosas represalias por parte del pueblo, así como de los reinos vecinos que tenían al Buda en alta estima. Sabía que el rey Pasenadi podía incluso enviar a sus soldados si se enteraba de que el Buda había sido arrestado o dañado. El rey convocó al venerable Devadatta para solicitar su consejo.